Bueno, señores, queridos amigos, estamos exactamente a 1 minuto de abrir con nuestra puntualidad espartana. Vamos a arrancar. Todavía sigo sin campana. Espero tenerla. Va a ser una sorpresa si la tengo. Entonces vamos a usar algo que la reemplace. Vamos a hacer una vaquita. Señores, bueno, vamos a empezar entonces. Les pido a todos que se muteen y entonces vamos a dar comienzo a nuestra reunión del día de hoy. No, pasa con Pepe. Ya me oculté. Muy bien. Ya está. Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals, empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanusse Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Hacer y ser más que una radio. Mitre, primero en audiencia, AM790 y radiomitre.com.ar. Bertora y Asociados es miembro de Crow Global y opera desde hace más de 50 años en el país, brindando servicios de alta calidad, combinando capacidad técnica de excelencia, un alto grado de compromiso con el cliente, tecnología de última generación y el respaldo de una red internacional. Queridos amigos, antes de darle la palabra a Eduardo Cartazo Naveira, nuestro secretario honorario, no quiero dejar de agradecer entonces muy especialmente la presencia del doctor Eduardo Pichetto, y también hoy nos visita un embajador. ¿Perdón? Perdón, Alejandro, Miguel Ángel. Miguel Ángel Pichetto, sí, perdón. Sí. Y la embajadora de la República de Croacia, que también hoy nos visita. O sea que a todos muchas gracias por acompañarnos hoy y vamos a dar comienzo a nuestra reunión, dándole la palabra entonces a nuestro secretario Eduardo Cartazo Naveira. Por favor. Gracias, Alejandro. Invitados, amigos, muy buenos días. Por ausencia de nuestro secretario, el doctor Juan Javier Negri, estoy aquí en carácter de prosecretario del club para dar lectura al informe de la Secretaría del día de la fecha. Preside la última reunión online del ejercicio rotario nuestro querido amigo, el arquitecto Alejandro Marolda. Nuestro invitado y orador de la fecha es el doctor Miguel Ángel Pichetto, a quien le damos una muy cordial bienvenida. El doctor Pichetto nos hablará sobre una mirada sobre el París. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen.
Especialmente invitado en el día de hoy, nos acompaña el gobernador del distrito 4895, el señor Edgardo Murúa, quien nos dirá un mensaje de despedida a la Junta Saliente al finalizar la exposición de nuestro orador. Y su asistente ante nuestro club, el señor Juan Manuel Casas, y la secretaria ejecutiva del distrito, señora Graciela Vargas Kufner, a todos ellos muy bienvenidos. Hoy, por ser la última reunión del mes, saludaremos, como es costumbre, a los consocios que cumplen años en este mes de junio. El presidente del Comité de Actividades de Compañerismo, Eduardo Casap, les ofrecerá el tradicional saludo. El Comité de Educación nos informa que hoy por la mañana se ha realizado la entrega de computadoras a la cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria número 17 del barrio Ricardo Rojas, del partido de Tigre, que es una donación que formalizó nuestro club de 33 computadoras, de las cuales 20 de esas máquinas fueron donadas conjuntamente con la Fundación Equidad. Agradecemos a nuestro consocio Osvaldo Cetuain y a la Fundación Equidad toda la colaboración brindada. A pedido de varios consocios, informamos que se ha dispuesto que nuestra reunión habitual en salas de pequeños grupos, que se realiza al término de cada reunión semanal, se extienda de 15 a 20 minutos. El próximo miércoles 7 de julio se realizará el tradicional cambio de autoridades de nuestro club y tendremos como orador al doctor Manuel Álvarez Tronché, quien nos hablará sobre la educación argentina y el riego país, emergencia y oportunidad. Nos acompañan en la reunión de hoy nuestra invitada de honor, la embajadora señora Gela Bakovic, Hernán Campana y su invitada Edith Kamlitsky del Rotary Club de Río de la Plata, José Planas de Rotary Club Caballito, Ana María Cervesoni de Rotary Club de Punta Chica, Ana María Pirrone de Rotary Club Ciudad de Buenos Aires, invitada por nuestro socio Eduardo D'Alessio, Valeria Caridade, invitada por nuestro consocio Federico Carenzo, y Juana Nich, invitado por nuestro consocio Luciano Pols, Fabiana Balbé y Cora Maswich, invitada por nuestro consocio Julio Curuchet, Guido González Bellini, invitado por nuestro consocio Félix Devoto, y Marcelo Ortiz de Rosas, invitado por nuestro consocio Augusto Darchet. También nos acompañan los señores Carlos Araujo, Hernán Marota, Carlos Urrioste y Adolfo Sanchezini, invitado por nuestro presidente Alejandro Marolda. También están presentes en el día de hoy los periodistas Jorge Liotti, del diario La Nación, Liana Franco, de Ámbito Financiero, Mariano Beldic, de Perfil, Esteban Rafele, de Letra P, Mayra García, de Agencia NA, Cecilia Bruflet, de La Nación Más, y David Cayón, de Infobae. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Y Clara, adelante vos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Nuestro orador de hoy, el doctor Miguel Ángel Pichetto, es abogado, actualmente es auditor general de la Nación. Entre el 2002 y el 2019 fue presidente del bloque justicialista del Senado, ha sido miembro del Consejo de la Magistratura, diputado nacional y miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Latinoamericano. El doctor Pichetto fue precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio y ha recibido distintas distinciones, entre ellas el diploma al mérito de la Fundación CONEX en la categoría legisladores. Miguel Ángel, es un gusto verlo y escucharlo. Muy amable, Clara, y bueno, muchas gracias al Rotary Club por la invitación. Para mí es un honor compartir reflexiones con este auditorio tan jerarquizado que siempre ha expresado el Rotary. Tuve también la oportunidad de estar de manera presencial con ustedes y la verdad que me han tratado siempre con mucho respeto y con mucho afecto. Así que haría algunas reflexiones por unos, no sé si Clara, estipulamos unos 10 minutos, 15 minutos,
y después pasamos a un intercambio que va a ser más rica esta interacción con ustedes. No sé cómo es la mecánica, ¿qué te parece? No, me parece perfecto, Miguel Ángel, adelante. Bueno, indudablemente que para analizar la Argentina de hoy hay que analizar el proceso que estamos viviendo, tanto en el plano económico, social y sanitario. Había algunos problemas en la economía argentina durante el gobierno anterior de Mauricio Macri, pero había una visión de país, una mirada del país de construcción capitalista, de integración al mundo. Había una visión de agrandar el proceso económico de la Argentina en el acuerdo con la Comunidad Europea, que había avanzado junto a Brasil. Estaba fortalecido el Mercosur. La Argentina miraba a Occidente y cada una de las decisiones que tomaban dentro de lo que significa la más importante de las políticas, que es la política internacional. Argentina era un país que construía relaciones firmes con los principales países del mundo y mantenía también relaciones pragmáticas con China, con distintos países, sin mirar la ideología. Pero había posiciones muy claras respecto a lo que significaban dictaduras oscuras como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, en donde la postura de la Cancillería y del expresidente Macri siempre fue reivindicante de las libertades, de la recuperación de la democracia en esos países, y acompañó con su voto en todos los organismos internacionales estas posturas. Nada de todo eso está ocurriendo, lamentablemente. Para ser sucinto, la política internacional argentina es una catástrofe. Yo creo que debe ser muy difícil para el canciller argentino explicarle a Anthony Blinken en el Vaticano, en Roma, la postura, la reunión fue en Roma de cancilleres, la postura de Argentina apoyando, o sea, con el voto de abstención a Nicaragua cuando Ortega se ha convertido en un dictador que mete preso a los candidatos a presidente de los partidos opositores, con un principio de no intromisión en cuestiones internas, y con el silencio también de muchas organizaciones de derechos humanos en Argentina que no dicen absolutamente nada. Es muy interesante recordar el pasado, cuando el presidente Carter mandó a una representante importante de su gobierno a verificar que en la Argentina se violaban los derechos humanos y no había ningún tipo de garantía individual para muchos ciudadanos que estaban desaparecidos. Este principio viejo de no intromisión, cuando además se contradice con la intromisión en Colombia, donde al presidente y al gobierno argentino le preocupaban algunos niveles de represión que estaba haciendo el presidente Duque frente a sectores radicalizados que estaban ejerciendo actos de violencia en la zona de Medellín. Quiero decir que no hay política internacional, hay una cercanía de los países más oscuros de la Tierra, y la calificación de Argentina como stand-alone, que es o significa estar solo, no es solamente hoy en economía, sino también aplicable a la política internacional. Creo que todas estas actitudes, estas visiones del país, hoy se ha complementado con un acto también de naturaleza política de envergadura, que es, a partir del vencimiento de la hidrovía, el Estado se hace cargo por el tiempo de 1 año, que seguramente después va a ser prorrogable, y no se abre una licitación pública internacional con reglas y con ciertos controles que tiene que tener la importancia de esta vía, por donde sale toda la producción primaria de la Argentina, y el riesgo de que esta vía pase a ser concesionada de país a país, a un país que además es comprador de alimentos primarios
y que incidiría también en el precio de los productos por la agregación de valor del peaje en la famosa hidrovía. Así que estos son algunos de los temas que me parece para mí son muy trascendentes, porque dime qué política internacional tienes, te diré qué política haces a nivel local. La política local, además de afectaciones y de riesgos que supone, digamos, las cuestiones centrales de la República, las libertades, el proceso electoral que se postergó. Yo quisiera saber qué hubiera pasado si Macri hubiera postergado la primaria en el año 2019, a la espera de una mejora de la economía. Bueno, estas son las cosas que también a veces se convalidan desde la oposición. La fecha electoral debería haberse cumplido en agosto, y yo creo que la oposición estaba mejor parada porque muchos de los problemas que tiene la economía argentina y también la pandemia no estaban ni siquiera en vías de mejorar. Pero bueno, ahora se postergaron a septiembre y las elecciones generales en noviembre. Yo creo que a veces hay un poco de ingenuidad, para decirlo de alguna manera, o de excesiva colaboración, en términos también del rol de la oposición en el Congreso. Debería haberse votado en agosto, porque países como Perú, como Bolivia, países que han votado lo han hecho en el marco de la pandemia, y Argentina tendría que haber asumido también el desafío de votar. Lo que requiere la Argentina es lo que todos sabemos: salir de esta cuarentena interminable, dejar de cerrar la economía y vacunar a todo el mundo. El otro día hubo un muy buen artículo en La Nación de Sigal, un artículo que vale la pena releer. Lástima que estaba en la página 39 del diario, cuando en realidad debería haber estado en la primera o en la segunda página, que dice claramente que Argentina sabía ya en el mes de enero que la segunda dosis de la vacuna Sputnik no iba a estar, o que íbamos a tener una gran complejidad en la provisión, en la cantidad necesaria para proveer a los ciudadanos argentinos que se aplicaron, el Estado les aplicó la vacuna Sputnik. No estoy acá diciendo que la vacuna sea mala, eso no me cabe a mí hacerlo, no soy especialista. Creo que el artículo de la revista Lance le ha dado, digamos, una visión positiva a la vacuna. Lo que me parece importante es que la vacuna completaba su círculo con la segunda dosis, y acá hay un problema para más de 5 millones de argentinos. Y me pareció muy desafortunada las expresiones del presidente diciendo que ahora le pedían la segunda dosis de veneno. Me parece que hay una falta de empatía con mucha gente grande que tiene realmente preocupación sobre el futuro, sobre la salud, sobre este tema, y en donde debería haber en este momento explicaciones claras y concretas de cuál es la alternativa si no aparece la. Lo que creo que la Argentina tiene que abrir el mercado americano de vacunas. Es muy importante que la ANMAT, que es un organismo científico de reconocimiento, habilite la Johnson, que hace más de 6 meses que se ha presentado, y que vacunas que se producen en Estados Unidos también lleguen a Argentina. Yo he hablado largamente sobre el tema Pfizer. Es inexplicable todo lo que ha pasado con esta vacuna, mucho más porque la misma se hizo la experiencia más importante del mundo en la Argentina, en el Hospital Militar. Y bueno, todavía no hay una explicación concreta, todavía no sabemos por qué, en una ley importante que establecía la inmunidad para todos los laboratorios, inmunidad plena, a alguien se le ocurrió incorporar el concepto de la negligencia, que es abrir en la Argentina la industria del juicio. Y era colocar a los laboratorios en la avenida ancha de la responsabilidad civil junto con el Estado argentino. Pero bueno, ahí no hubo control del ministerio, no hubo preocupación del gobierno, y se liberó ese debate a lo que surgiera del mismo, y a la diputada Moró se le ocurrió poner la palabra negligencia, que también se convalidó por la oposición. Así que bueno, en este tema todavía está faltando una ley que elimine esa palabra,
para que se pueda habilitar y que esas vacunas puedan llegar mediante el sistema COVAX, que también tiene Pfizer para repartir, o mediante una gestión que debería haber sido la verdadera visita del presidente a Estados Unidos, intentar una bilateral con el presidente Biden para que la Argentina pueda tener acceso a vacunas y vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Como estamos viendo, el mundo sale por la vacuna. Europa está normalizado, ya no se usa casi el barbijo por la vacuna, por la vacunación. Estados Unidos es el ejemplo más concreto de la campaña intensiva de la vacunación. No me quiero extender mucho más con este tema. Quiero decirles que se está auditando este tema con las limitaciones que tenemos en la auditoría, porque estamos en minoría en la auditoría, en términos de que la oposición debería ser mayoría, pero es minoría porque en un momento hubo un acto administrativo en el Parlamento donde un candidato que debería haber sido auditor de Juntos por el Cambio terminó siendo representado por el espacio de Sergio Massa, y hoy indudablemente hay una minoría en la auditoría. Pero de todas maneras, ni más temprano que tarde, los hechos van a ser auditados. Hay que decir que la auditoría hace control post, no concomitante. Si bien en este tema el Congreso le ha girado los contratos, también hay cláusulas que son de reserva, pero lo que se sabe, y lo sabe todo el mundo, lo sabe hasta un portero en el Congreso, es que AstraZeneca, Sindman, ha tenido un notable atraso y no hay explicaciones todavía concretas. Parecería que en esta semana la empresa AstraZeneca va a presentarse en el Congreso y va a dar alguna explicación. Todavía no ha habido una explicación clara de por qué no han provisto las 22 millones de dosis que se compraron para empezar a ingresar a partir de finales de febrero en la Argentina y vacunar a los argentinos. Ha entrado mucha AstraZeneca por el sistema COVAX, que se compró también allí el mínimo. Se podría haber comprado el máximo. Pero bueno, estos son los temas de política sanitaria que en algún momento el gobierno va a tener que explicar con mucha claridad. Creo que habría que convocar al sector privado. Creo que antes que hacer homenajes a los fallecidos, que es un hecho muy doloroso y que también hay muchas familias atravesadas por esta pandemia y la muerte, habría que haber convocado a los empresarios privados, a gente que tiene contactos en el mundo, a que también vacunen a sus empleados, porque es la manera de volver a la presencialidad y volver al trabajo y a la producción, que es uno de los temas centrales por los que la Argentina tiene que luchar, y es por donde se va a salir, por el lado del trabajo, no por el lado de los planes y de la política esta, que no alcanza además y que no contiene ya ni siquiera la propia gente que recibe el plan. La propia gente está reclamando trabajo. Hay datos interesantes desde el punto de vista de la difusión pública de los jefes de los movimientos sociales, Grabois, Delía, Pérsico, Navarro, que empiezan a hablar, no quiero enumerar los movimientos, el Evita, la CETEP, en fin, todos sabemos de qué estamos hablando, empiezan a hablar de que, bueno, hay que terminar con el plan y hay que generar trabajo. Bueno, esto es lo que están recibiendo abajo en los sectores populares. En los sectores más duros del conurbano está pasando esto, que la gente no le alcanza el plan, se muere de hambre y está demandándole al gobierno generación de empleo. Y por eso han abierto, porque si no nos hubieran tenido encerrados. Les encanta, especialmente en la provincia de Buenos Aires, el control social y el encierro, digamos. Esta visión de tener a todo el mundo controlado y encerrado era la única política sanitaria que había. Lo que pasa es que alguien miró las encuestas y dijo, bueno, estamos mal con esto, vamos mal. Vamos a abrir porque la gente no tolera más esto. Y bueno, esto está pasando también en distintos lugares del país. Se puede volver a alguna cuestión de foco, alguna cuestión como ha hecho Europa en algunos centros donde se eleva el nivel de contagios y de muertos, pero nadie tuvo una cuarentena tan prolongada y excesiva como la Argentina. Un hecho excepcional que debe estar siendo estudiado en el mundo y que ha impactado además en términos porcentuales
esos, como uno de los más altos en términos de porcentaje de Latinoamérica. Y que cuando se analiza la performance de los países tomados, 53 países del mundo, la Argentina está en el último lugar en el tratamiento de la pandemia y en el proceso económico de la pandemia. Y a la Argentina le va a costar mucho recuperarse. Hay muchos países del mundo hoy que ya están en pleno rebote de la economía. La Argentina va a tener un problema muy, muy complicado en la recuperación de la actividad económica. Hay pymes que han cerrado para siempre y comercios que han cerrado para siempre. También en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. También aquí. Lo quiero decir para tener una visión justa de que también en la política sanitaria de la ciudad se ha seguido a rajatabla esquemas de restricción que han sido lesionantes del mundo del trabajo, del mundo comercial, del mundo de la hotelería, del mundo del turismo. Yo entiendo al doctor Quirós, es un gran especialista, es una figura realmente muy interesante, quizás el que mejor explica la pandemia, lo ha hecho mucho mejor que los ministros de salud que ha tenido el gobierno nacional, pero me parece que llegó la hora de la apertura. Y también hay que analizar algunas experiencias del mundo, de lo que pasó en Madrid, por ejemplo, con la jefa de gobierno Ayuso, que mantuvo la apertura de los negocios, de los comercios, de la hotelería, del turismo, de la gastronomía, y derrotó al socialismo, que tenía una política de restricciones muy grande, y lo hizo de manera contundente con un triunfo de la derecha, del PP, que derrotó no solamente al PSOE, que es el gran derrotado, sino también a Podemos, que lo jubiló a Iglesias, que era el más kirchnerista de los candidatos españoles. Dicho esto, me parece importante para hacer una última reflexión y luego abrir un diálogo con todos ustedes, que el debate de la Argentina no es un debate que comprende únicamente a la política. Es un debate cultural de fondo que comprende a la política, a los empresarios, a los sindicalistas, a la gente de la cultura, al mundo de la comunicación, a los periodistas, a los educadores, a las universidades, y es entender que hay que derrotar definitivamente la cultura del pobrismo, que hay que derrotar definitivamente la visión de que ser pobre es una superioridad moral, que es muy bueno ser pobre, y de que a la Argentina le va a ir muy bien cuando sea más pobre y más uniformemente pobre. Estas son ideas estúpidas, lo digo con toda claridad, no quiero ofender a nadie. Yo soy católico, me he bautizado, mi madre me llevó a tomar la comunión, cumplí con todas las... Y creo también que la religión es importante en la vida de los pueblos, especialmente en la parte espiritual, pero cuando las visiones son realmente muy complejas, muy regresivas, cuando hay silencios que aturden, cuando hay palabras que tienen impacto, aun cuando se digan en ámbitos religiosos de Roma, pero que tienen un impacto demoledor en el proceso argentino, cuando se define con un nuevo concepto a la propiedad privada, cuando todos éramos contestes, desde la Rerum Novarum, que la propiedad tiene siempre una función social que debe ser de utilidad para el conjunto de la sociedad, cuando todos hemos incorporado, además, a través de la Constituyente, el concepto de la propiedad en función social, que solamente puede ser vulnerado por el Estado en causa de utilidad pública, previa ley de expropiación dictada por el Congreso. En fin, cuando todos hemos afianzado ese valor que conjuntamente con la libertad, el concepto de renta y de interés define un modelo capitalista que pueda hacer posible la participación privada en el mundo y en la generación del empleo, venimos a la Argentina y sostenemos desde el Vaticano el nuevo concepto del derecho secundario. Si es un derecho secundario, puede quedar subordinado a necesidades de grupos o factores, puede
ocuparse un campo porque sí, puede ocuparse un terreno porque está baldío, puede violarse como se está violando la propiedad del Estado y la pérdida de soberanía, que les digo, como hecho nuevo hoy, el procurador del Tesoro y los fiscales han desistido de la querella por la representación que tenía Parques Nacionales en la zona del Mascardi y ha convalidado la ocupación de hecho por estos pseudo pueblos originarios mapuches en la zona del Mascardi, donde le han tomado a Monseñor Ojea todas las propiedades que son dueño el Obispado de San Isidro, que durante todos los años muchos chicos de toda la Argentina iban a ese lugar a practicar el catecismo y también a... No sé si me escuchan. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, el Estado ha desistido de recuperar esos espacios, ha dejado de cumplir con el rol de defender la soberanía territorial y hay ideas ahí muy complicadas, muy complicadas en términos de la creación de un Estado mapuche en la Patagonia, la presencia de viejos dirigentes montoneros que no han perdido las manias y que están allí radicados, la presencia de Cirilo Perdía, que es un dirigente importante de montoneros, de Vaca Narvaja, y de abogados jóvenes que se identifican como montoneros defendiendo estas posiciones, y la presencia de la violencia frente a ocupantes legítimos. Esto está ocurriendo en la Argentina, lo que pasa que también la construcción de la comunicación en la Argentina es únicamente metropolitana. Este es un problema también del mundo de la comunicación, que como está en la Patagonia, nadie mira lo que está pasando en la Patagonia, donde las Fuerzas Armadas han perdido gravitación, donde las fuerzas de seguridad, después del caso de Nahuel, dejaron de intervenir. Esto ocurrió durante el gobierno del presidente Macri, la muerte en un enfrentamiento a tiros de un personaje identificado con el pueblo mapuche, que se llamaba Nahuel, bueno, determinó prácticamente el corrimiento de la prefectura y de la gendarmería en la zona de los lagos. Lo que digo es que esto está pasando. Este concepto de derecho secundario es peligroso. En la Argentina no es bueno sembrar vientos porque se recogen tempestades y porque la Iglesia debería trabajar para la unidad de los argentinos y porque esperamos a veces un mensaje que no llega de la figura más importante que tiene la Argentina en el mundo, que es el Papa. Sería bueno que algún día tienda a construir un vínculo entre los argentinos de unidad nacional, de afecto, de importancia, de defensa de valores que son centrales para que el país pueda salir adelante. Con esto termino. Me parece importante también escuchar las reflexiones de ustedes y también las críticas, si alguien tiene que decir algo que lo diga. A mí me parece valioso este tipo de espacio porque me permite decir lo que realmente pienso, con libertad, y bueno, y también interactuar con ustedes para poder sacar conclusiones que sean positivas para el país. Dejé de lado el análisis del proceso que vive Juntos por el Cambio, que me parece un grave error. Después, si quieren, lo ampliamos con las preguntas. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y para enganchar con lo que usted ha señalado, ¿por qué considera que este proceso que se da dentro de Juntos por el Cambio tiene errores? ¿Y qué opina sobre una parte de la oposición de Juntos por el Cambio que le piden a Macri que salga prácticamente de la escena política? ¿Cuál es su opinión? Las dos cosas son errores. Juntos por el Cambio debería haber tenido ya plasmada una lista de unidad en la provincia de Buenos Aires, encabezada por María Eugenia Vidal, que era el dato más potente en lo electoral. Yo he conversado con ella, lo hice también con un dirigente importante que ella estima y valora, que es Joaquín de la Torre. El espacio que nosotros veníamos construyendo, que era el espacio del peronismo republicano, corre cierto riesgo de disgregación por la aparición de Randazzo, con la tercera vía, para mí una experiencia fallida en la Argentina, pero bueno, no voy a hacer de ninguna consideración de tipo personal, me parece que es un error.
Yo siempre pensé que había que afianzar el esquema de la oposición y convocar a muchos peronistas que habían votado por Fernández Fernández y que hoy estaban viviendo situaciones de cierta decepción. Era la oportunidad del momento para fortalecer a Juntos por el Cambio, integrándolo también con otros sectores. También estoy hablando de los libertarios, los liberales, López Murphy. A mí me parece bien que PERP pueda participar del proceso de primaria dentro de la oposición. Ojalá López Murphy se sume también. Yo creo que había que convocar, digamos, cohesionar a la oposición y tener claro la construcción de un discurso, de un mensaje para la sociedad argentina, que tiene que generar expectativas, que tiene que, por supuesto, partir de la base del sistema republicano, de las libertades, pero también algunas ideas sobre el modelo de salida de la crisis. Hablar de la pospandemia, hablar de que podemos salir por el lado del trabajo, que vamos a recuperar la educación, que va a dejar de estar en manos de los sindicatos para pasar a estar en manos de la sociedad educativa, de los docentes y de los padres, y no de estos sindicalistas de modelo Baradel. En fin, hablar de cómo salimos por el lado del trabajo bajando carga impositiva, de lo perverso que es el sistema impositivo con la triple carga de municipios, provincia y nación que le pega a todos los que producen. Si no logramos hacer un nuevo pacto fiscal en la Argentina, un nuevo sistema tributario en la Argentina, en donde la gente que produce, que trabaja, si no cambiamos la cabeza, porque esto también tiene que ver con cambiar la visión cultural que nosotros tenemos, de que un emprendedor, un empresario, un productor agropecuario, un industrial, tiene que ser una persona valorada, respetada en la sociedad, no mirada con desprecio, no mirada de manera negativa por la iglesia, en fin, hay que reconstruir una mirada capitalista y la derrota del pobrismo es la gran consigna. Y defender a Mauricio Macri significa también defender una idea de país, aún con los errores que se tuvieron en el proceso de la devaluación del 2018. Había una visión de país, había una visión capitalista, había una visión de integración al mundo, había una política internacional. La gente no pensaba en irse de la Argentina. Los jóvenes no pensaban en irse de la Argentina. No había intervención en el mercado de la carne, se había recuperado el mercado exportador de la carne, había marco de libertades. Bueno, ese era el rumbo, faltaba explicación, faltaba mensaje, no era todo redes, había que ir a los medios de comunicación, había que construir un mensaje, había que construir expectativas, los ministros tenían que hablar, que no hablaron nunca. Bueno, esos son los errores, pero no defender a Macri, no defender la gestión, no defender la visión de país, es un error y significa también perder un activo importante, porque los expresidentes en la Argentina no son floreros. Hay una vieja teoría de Felipe González que habla del florero. No es un florero, un expresidente. Un expresidente en la Argentina tiene, como lo demuestran las encuestas, como lo demostró Cristina Fernández de Kirchner, que la pongo como un ejemplo en términos de resistencia y de capacidad de reconfigurar su accionar político y de volver a modelar una fuerza que llegó al poder. Los expresidentes tienen un núcleo duro de adhesión y tienen una clara identificación de sus ideas y un alto nivel de conocimiento en todo el país. Un 25, un 30, un 28, no sé, no soy encuestador, pero digamos, mantener esa presencia dentro de la coalición, no mandarlo a jubilarse, no desengancharlo de la realidad política, hacerlo parte, significa mañana que en el 2023 esa figura, aun cuando no sea nuevamente candidato a presidente, va a estar acompañando el proceso de gestión para volver a recuperar el gobierno y el poder. De esto se trata la política, de que sumar siempre es mejor que restar, y que cuando tenés condiciones favorables en el marco de la situación socioeconómica que vive hoy la Argentina,
muchas provincias, pérdida de empleo, mucha crisis social en el conurbano, estás dilapidando energía en procesos todavía inciertos que no se sabe cómo van a terminar en el marco de la primaria. Miguel Ángel, la primera pregunta un poco la reconfiguro en relación a lo que usted acaba de señalar, y sería así: ¿hay perspectivas todavía de lograr una gran coalición para las elecciones legislativas de noviembre y evitar que haya fraude? Bueno, es fundamental. Yo vengo sosteniendo la necesidad de la unidad y creo que todavía hay un tiempo. Hay un tiempo hasta el 14 de julio, que es la fecha de configuración de frentes, y hay 12 días más después para la presentación de listas ante la justicia. Así que hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para unificar y además, si la alternativa es un escenario de primaria en la coalición opositora, garantizar reglas de juego que permitan, digamos, un proceso democrático limpio, y también la posibilidad después de unirse y de trabajar juntos de cara a la elección del mes de noviembre, de trabajar para ganar la elección. Yo no tengo una visión pesimista de la provincia de Buenos Aires, como algunos tienen. Yo creo que la coalición opositora puede ser muy competitiva y si se construye, además, y esto para mí es central, hay que construir un mensaje claro, hay que construir un mensaje de aliento a las expectativas del 2023, un mensaje que identifique la propuesta con la visión del desarrollo, del capitalismo, del mundo del trabajo, de las libertades públicas, de la división de poderes, digamos, lo que significan, digamos, las reglas que hacen posible que un país pueda crecer hoy en el mundo. Digamos, alentar a la actividad privada. Me parece que ese es el mensaje que hay que construir y que tiene que haber ahí una uniformidad de todos los candidatos de la primaria. 4 o 5 ejes que los candidatos, si hubiera una primaria, como un dato imprescindible para definir las candidaturas, que hubieran 5 o 6 grandes ejes o vigas maestras de la campaña electoral que esos candidatos sostengan. Después estará el matiz personal, el perfil, las calidades humanas, la simpatía o no, o empatía que tenga el candidato con la sociedad para ganar la primaria, pero el núcleo duro de las ideas de Juntos por el Cambio tienen que estar expuestas con claridad. El buenismo o el pasanadismo me parece que son categorías en política que te llevan a la derrota. ¿Cuál es su posición sobre la posibilidad de tener una boleta única de papel y su posible implementación? Bueno, es una de las alternativas que nosotros trabajamos en el Congreso en su momento, cuando Macri planteó la boleta electrónica. Yo estaba de acuerdo. Veníamos hablándolo con Rogelio Frigerio, veníamos conversando con ellos. Hubo una fuerte resistencia de los gobernadores del interior y en el bloque, que era el bloque de la mayoría en ese momento que yo conducía, no prosperó la idea ni del voto electrónico ni la boleta única de papel que tiene Santa Fe para elegir autoridades provinciales. En esto hay una visión, digamos, de los que gobiernan en las provincias del interior, donde el dispositivo de la distribución, el control del territorio, el control de la mesa, indudablemente privilegia este sistema de boleta individual, de boleta de papel individual. La Argentina debería tener como Brasil un sistema electrónico, sin duda. Pero bueno, esto no ha ocurrido. No ha ocurrido. Le cuento esta historia, si ustedes algún día hablan con Frigerio, él puede dar fe de lo que estoy diciendo. Hubo gobernadores que se opusieron y lo hicieron con razones de naturaleza política. Creo que va a ser imposible para esta etapa electoral, Clara, la boleta única de papel no le conviene al kirchnerismo de ninguna manera, mucho menos en la provincia de Buenos Aires,
en las barriadas populares, donde si vos no tenés fiscales, como nos pasó en el año 2019, en algunos lugares del conurbano, nuestros fiscales en la primaria, que yo considero muy importante, la primaria fue impactante la derrota en la provincia de Buenos Aires, porque eso generó un estado de pesimismo y de pérdida de expectativas de cara a la elección de octubre que nos costó remontar de una manera extraordinaria, digamos. Lo hicimos con mucha confianza y con mucha fe junto a Macri. Y lo hicimos ocupando el espacio callejero. Todavía hoy nadie de los politólogos argentinos, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero nadie analizó el proceso de las plazas que se hicieron con Macri en el periodo que va desde la derrota de la primaria, más precisamente desde el mes de septiembre hasta octubre, los últimos 40 días de la elección, que cambiaron el panorama político argentino, porque esas plazas, la gente iba sola, sin ningún tipo de colectivo ni de comida, se convocaba y se autoconvocaba sola. Es un dato realmente extraordinario, como creo que además el obelisco en el año 2019 es el último gran acto de masas que va a tener la política argentina. Va a ser recordado como el último acto, junto con el acto de Córdoba en la Plaza de la Libertad, donde había más de 600.000 personas cerrando la campaña. Creo que son los últimos actos donde hay manifestaciones populares. La política a partir de ahora se va a concebir de otra manera, pero yo tengo muy viva esa etapa de la campaña. Lamentablemente en la primaria, en muchos distritos, y especialmente en la provincia de Buenos Aires, no hubo un control adecuado del comicio. No voy a hacer nombres, no me gusta recordar el pasado, porque no sirve, porque está escrito ya la historia, pero creo que nos faltaron 6 o 7 grandes plazas en la provincia de Buenos Aires. Creo que si hubiéramos hecho una plaza en Lomas, en Ramos Mejía, en Lanús, en Avellaneda, en Almirante Brown, en el corazón de la Matanza, creo que hubiera sido otra la cosa. Creo que si hubiéramos hablado del voto útil, que es un concepto que Felipe González usó en la tercera elección que le ganó a Aznar, cuando la izquierda le había tomado los votos, Felipe habla del voto útil. Y bueno, acá hubo gente que siguió votando por Gómez Centurión y por Esper. Hubo 1,5 puntos de Esper y otro 1,7 puntos de Gómez Centurión, con un solo discurso, que era el del tema del aborto. Además, con discursos muy afines a nuestro proyecto. Y también hubo gente que mantuvo el voto a Lavagna, cuando Lavagna, indudablemente, ya no tenía expectativa de ser poder. Si había que poner el voto útil, había que tratar de lograr el balotaje. Pero bueno, esto también, reitero, es historia antigua. Lo que digo es que lo que vos mencionaste, la fiscalización, especialmente en la provincia de Buenos Aires, es uno de los grandes desafíos de la oposición. Si vos no tenés fiscales, a las 8 menos 5 de la mañana está el fiscal de la Cámpora ocupando la presidencia, ¿eh? No solamente el lugar de fiscal, sino que si el presidente llega un poquito tarde, ocupan la presidencia de la mesa. Y tienen, además, en algunos aliados, tienen 4 fiscales contra 1, si es que tenés uno. Y si es que esa persona no se cansó al final del día y se fue, y ahí te cerraron la urna. Lo que digo es que el riesgo de la falta de control es que te pongan en el acta el número que quieran, porque lo que no se puede hacer en política es lo que se sostiene en el derecho. Nadie puede invocar su propia torpeza. Vos tenés que tener los mecanismos de control muy aceitados y tenés que controlar las urnas desde la primera hora hasta el cierre del acta. Hasta el cierre del acta. Y tenés que tener cuidado con el correo y cómo llega al cómputo definitivo, que no te cambien las actas. Lo digo esto como un concepto general. Al comienzo de la charla señalaste fallas de la oposición, por ejemplo, en aceptar retrasar las elecciones, en el Congreso haber votado la palabra negligencia, y la pregunta es, ¿a qué atribuís eso si es falta de liderazgo dentro del Congreso?
Yo creo que a ver, hubo un debate en Juntos por el Cambio, quiero ser justo, Clara. Se debatió en Juntos por el Cambio. Hubo una oposición mayoritaria que sostuvo la prórroga. ¿Por qué? Porque había riesgos, algunos sostenían, con algún fundamento, que yo no lo compartía, porque si el gobierno eliminaba la PASO, iba a pagar un costo político muy alto. Pero bueno, algunos sostenían que era mejor postergar y también que había que cuidarse sanitariamente. Bueno, esto estuvo en el debate. Por eso tampoco le quiero hacer un reproche al bloque que ha mantenido un valor. El bloque de diputados ha mantenido el valor de la unidad, cosa que ha impedido que el oficialismo pudiera llevar adelante reformas en algunos temas muy sensibles, muy complejos. O sea que la unidad ha sido un valor. Yo no le hubiera dado la postergación, pero esta es una opinión mía que la dije en el espacio. Después me someto a la decisión política. Acá, como estoy hablando de manera individual, puedo decirles cuál es mi pensamiento. Creo que a nosotros nos convenía la elección primaria en agosto, pero bueno. Hubo un debate interno en Juntos por el Cambio y se resolvió la postergación a septiembre y a noviembre. Y en esa función votaron los diputados. Yo creo que el espíritu de los diputados con frente a la ley de inmunidad en la oposición era un espíritu colaborativo. Era un espíritu de acompañar al gobierno en una ley que era imprescindible porque los laboratorios que hicieron un proceso de experimentación muy rápido de la vacuna requerían como requisito que no los sometieran a juicio. En un país como la Argentina, donde te hacen un juicio por no saludar a una persona a la salida de tu departamento, la verdad, lo que pidieron para el mundo también se lo pidieron en la Argentina. Y bueno, me parece que ahí hubo una actitud de colaboración y de que nadie entendió debidamente lo que significaba colocar esa palabra en el marco de la ley. Porque un laboratorio como Pfizer no lo iba a aceptar. Y la verdad que se perdió una gran oportunidad porque Pfizer había aprobado la vacuna en el hospital militar, en un lugar de excelencia, con más de 6.000 argentinos. La experiencia más importante de la Argentina fue acá con Pfizer. Entonces, debería haber habido una preocupación del ministro de Salud de estar en el momento del debate en la comisión. A ver, yo tuve 26 años en el Congreso, Clara. Es como si yo, digamos, nadie duda de su capacidad en la comunicación, de su experiencia tanto en la producción como en la comunicación de la noticia. 26 años, ¿qué me indica? Primero como diputado, después como senador. Me indica que una ley de esa envergadura requiere de un cuidado especial. Requiere que el ministro de Salud esté ahí en la comisión diciendo, muchachos, el texto es este. Inmunidad plena. Inmunidad plena es inmunidad plena. Cualquier evento que se desarrolle en el marco de un proceso judicial, el Estado argentino va a ser responsable. Todos los laboratorios están exceptuados. Esto era inmunidad plena. Y si usted le pone inmunidad y le pone la palabra negligencia, abre la avenida de la teoría de la culpa, que es el concepto de la negligencia en el derecho civil. La culpa del enfermero que dio mal la vacuna estaba, no estaba con la temperatura adecuada, no sé, hubo un proceso de trombosis, qué sé yo, juicio contra el Estado, juicio contra Pfizer. Entonces, ¿qué digo? Que una ley como esta, el Estado argentino, el ministro de Salud al frente, la letra es finita, nadie hace ninguna reforma. Yo sé lo que es la disciplina parlamentaria. Yo sé lo que significa votar una ley cuando viene del Poder Ejecutivo y dice, no le modifique ni una coma. En esta debería haber habido una especial atención. Nadie podía construir ahí ninguna palabreja, ninguna teoría individual para meterla en esa ley. Había que hacer lo que le pedían los laboratorios en la Argentina, que era un concepto de inmunidad plena, total, absoluta, que no pudieran someterlo mañana a juicio de responsabilidad civil. Esto es lo que planteó la ciencia y los laboratorios en el mundo a todos los países. Vinculado a lo que usted decía, acá me llega una pregunta que dice, ¿no se podría considerar como una violación a los derechos humanos los desmanejos que se han producido en el tema de las vacunas?
Bueno, ese es un tema que indudablemente en el tiempo va a ser analizado. Lógicamente que hay una afectación en el plano de la vida de la gente, de mucha gente que al no tener la vacuna a tiempo y en término, falleció, se murió, qué sé yo. Puede devenir en acontecimiento de responsabilidad por parte de los funcionarios, puede haber. He leído, yo no he sostenido eso, pero he leído de que hay algunas apreciaciones también desde el punto de vista de lesa humanidad. Bueno, me parece que a ver, yo no creo en la mala intención del gobierno de querer provocar, infligirse un daño irreparable en su propio proceso de gestión. Ahora, también creo que ha habido una dirección muy clara, no le voy a esquivar a este tema. Yo creo que desde el área de salud hubo una prelación que no fue precisamente la de Pfizer, que ahí sí teníamos una prelación por haber probado la vacuna aquí, sino que hubo una orientación dirigida a AstraZeneca-Sinovac. Lo digo claramente. No quiero en esto hacer una imputación de tipo delictiva, no estoy diciendo ni que hubo coimas, ni que hubo delitos. Hubo un proceso de toma de decisión que llevó a creer que, bueno, que AstraZeneca, que además era indudablemente en el mundo de los laboratorios, AstraZeneca y Oxford, digamos, implicaba un aval realmente importante. Para mí el error conceptual del gobierno es que el gobierno debería haber tenido una apertura mucho más grande en materia de compra de vacunas y haber comprado de distintas marcas y haber comprado, si necesitábamos 50 millones de dosis, haber comprado 150. Y haber comprado de distintas marcas y no haber jugado una apuesta a una sola empresa que fue la que se atrasó, lamentablemente se atrasó. Y nadie explica claramente qué pasó con el sistema COVAX. COVAX te podía vender desde 2,5 millones, que era el mínimo, hasta, creo, 12 millones, que era el máximo. Hay un funcionario que explicó que se eligió el mínimo porque había problemas de dólar, qué sé yo. ¿Cuánto le cuesta al país estar parado? ¿Cuánto le cuesta al país seguir emitiendo para sostener IFE y APP? ¿Cuánto le costaba? Digamos que hay valoraciones o hay explicaciones poco sostenibles. Yo creo que faltó, y creo que eso lo impactó. Si el presidente hubiera comprado Pfizer, Moderna, Johnson, AstraZeneca, la Sputnik, y hubiera puesto 100 millones de dosis de vacuna en la Argentina, hoy el presidente tenía una valoración de un gran presidente, un gran presidente. Yo creo que él también se autolesionó en este tema. ¿Cuál es su pensamiento, su opinión sobre cómo se está comportando la justicia hoy? ¿Es posible una justicia independiente en la Argentina o es un deseo utópico? Mira, ahí voy a ser políticamente incorrecto. Yo creo que en la Argentina sigue funcionando el juicio de residencia español. La justicia en la Argentina es para los que se van o para los que pierden. Creo que con eso le dije todo. Tengo una visión bastante escéptica, digamos, del proceso judicial en Argentina. La siguiente pregunta. ¿Podemos creer en la posibilidad de un peronismo republicano cuando, por ejemplo, el peronismo de Massa y el peronismo de Labaña terminan acompañando directa o indirectamente siempre o últimamente al kirchnerismo? Bueno, eso sirve para evaluar también, en su pregunta, es interesante evaluar la tercera vía. Si lo sostiene de Florencio Randazzo, es un hombre al que respeto, que tiene una trayectoria como ministro, fue un hombre serio, digamos, son esos, bueno, hay algunas dudas respecto a qué va a pasar a posteriori en el Congreso. Yo voy a dar mi testimonio, Clara.
yo no soy un papel en el viento. Yo cuando decidí acompañar a Macri, a partir de allí, que además le debía decir algo, que tampoco nadie reconoce, tampoco nadie analiza debidamente la historia con un poquito más de detalle. Pero los 4 años de gestión de Macri fueron posibles porque hubo un Senado que yo estuve al frente de un bloque de más de 20 senadores, 22, que representaba a muchos gobiernos provinciales que también tuvieron un correlato de respuesta frente a muchos requerimientos en lo que hace a la distribución de recursos, que Macri generosamente les devolvió. Pero el gobierno de Macri fue posible porque acompañamos democráticamente el marco de gobernabilidad que era imprescindible para que el país tuviera un nivel de estabilidad. Por lo tanto, yo cuando di el paso a acompañarlo, no fue traumático para mí. Yo venía sosteniendo posiciones que tenían que ver con mi mirada de la política internacional, con lo que pienso que debe ser el peronismo, que era lo que decía General Perón, gobernar es generar trabajo. Perón armonizaba la visión del capitalismo, de la idea de la empresa y del trabajo. Sin empresa no hay trabajadores, en fin, conceptos viejos de la década del 50 y del 73, cuando Perón vuelve al país, que es el mejor Perón. La idea de la unidad nacional, la visión de un capitalismo moderno que pudiera hacer posible el crecimiento de la Argentina. Eso es lo que me hizo ir con Macri. Y estoy en ese lugar. Y trabajé también para construir el espacio del peronismo republicano como una identidad, con muchos dirigentes del país que nos acompañaron en el proceso electoral. Porque hay provincias como Córdoba y Santa Fe que no se explica el resultado que tuvimos, en donde ganamos de manera contundente. Incluso en Santa Fe dimos vuelta al resultado de la primaria, habíamos perdido la primaria en Santa Fe. Ganamos la general de octubre, y en Córdoba ganamos por el 63% de los votos, hubo voto peronista ahí. 63-19 fue el resultado de Córdoba, de la fórmula Macri-Pichetto a Fernández Fernández. Lo que quiero decirle es que hay un espacio de peronistas que piensan con un sentido nacional, con una visión del orden, de la seguridad, de la integración del país al mundo, de que Estados Unidos no es nuestro enemigo, que es un aliado estratégico, que tenemos que tener buenas relaciones con Brasil, que independientemente que Bolsonaro sea de derecha, lo que importa son los intereses nacionales. En fin, yo creo en eso y yo estoy en ese lugar, yo no estoy en otro lugar, estoy en ese lugar. Lo que creo también es que es importante que Juntos por el Cambio, y no estoy hablando acá de una candidatura personal, si me apuran, les digo que la verdad tengo poco interés en volver a la Cámara. En lo personal, les quiero decir de que es un lugar en la Cámara de Diputados que yo estuve cuando tenía 40 años. Hoy hay otra generación, hay otros códigos, y además yo veo a veces hasta un nivel de agresividad que no es compatible con el Congreso que yo conocí. Pero bueno, lo que importa acá es la construcción de un proyecto político. Y la inteligencia es cómo se arma ese proyecto político. Entonces, ya no es solamente el radicalismo, la coalición cívica y el PRO, es también la posibilidad de incorporar a sectores liberales que tienen que entender que es mejor sumarse a una propuesta mayoritaria y no ser una minoría, y sumar también a lo que yo denomino el espacio del peronismo republicano, aun cuando tengamos algunas deserciones vía la tercera vía. Pero me parece que ese espacio está en todo el país. Misiones tuvo elecciones. Yo fui a hacer el cierre de campaña, estuve 2 días. En Misiones, en Posadas, estuve en Apóstoles y estuve en Iguazú. La última elección habíamos el Partido Renovador, que es el que gobierna, un partido provincial, aliado con el kirchnerismo, había sacado casi el 80% de los votos. Nosotros no habíamos llegado, Juntos por el Cambio, al 16%. Eso denota también un problema de organización de la estructura gobernante de ese tiempo, ¿no? Estoy hablando del 2019. En esta última elección, de 17% pasamos casi a 27, 28. De 2 legisladores pasamos a 6, podíamos haber tenido 7. Y el gobierno del Partido Renovador bajó a 46 puntos. Y el kirchnerismo, que fue por lista propia, salió tercero.
¿Qué quiero decir? Que hay un proceso de cambio que se está dando en la sociedad, que hay posibilidades de volver a reconstruir un proyecto con posibilidad de ser gobierno en el 2023. Y hay que hacerlo de manera inteligente, con todos aquellos que coincidan en estos 5 grandes ejes, 6 grandes ejes que la Argentina tiene que tener. Libertades, defensa de la propiedad privada. Repito, sin propiedad privada no hay renta, no hay interés, no hay capital, no hay capitalismo privado, no hay inversión privada. ¿Cómo se explica el mundo? Por la actividad privada. China tiene un partido comunista que gobierna, es un sistema autoritario, una conducción política del PC. Pero la actividad económica de China es totalmente privada. El 80% del PBI chino es actividad privada. Hoy es una potencia que compite con Estados Unidos. Rusia tiene un sistema sui generis. No es la democracia americana, digamos, un sistema de continuidad de poder entre Putin, Medvedev, de partido, no diría de partido único, pero bueno, pasan cosas en Rusia. Está pasando hoy con Navalny como opositor. Está preso en una cárcel de Siberia. Pero tiene un sistema capitalista Rusia. Vietnam, que había hecho la guerra con Estados Unidos, con Ho Chi Minh, es uno de los países capitalistas más importantes y su crecimiento económico y desarrollo de la actividad privada se da por el lado de la tecnología y de todo lo que significa la exportación por tecnología, vía tecnología. Argentina tiene condiciones y cualidades para ser un país importante. Hay muchos empresarios de las nuevas tecnologías que, como tienen solamente su talento, se radicaron en el Uruguay. Hay otros que tienen inversiones fijas que no se pueden ir. Pero Argentina tiene salida. Yo no tengo una visión negativa del futuro. Quiero transmitirles una visión de una Argentina posible, no de la Argentina oscura venezolana o nicaragüense. Creo que hay todavía resguardos. Creo que es importante, digamos, la presencia de una clase media que aún debilitada y el valor todavía que tiene la educación, aún en la decadencia. Miguel Ángel, tengo una infinidad de preguntas, le voy a hacer 2 o 3 más por el tiempo. Sí, correcto. Y una de las preguntas es, ¿cómo tolerar que por razones ideológicas la Argentina no le haya comprado vacunas a los Estados Unidos y sí hemos comprado vacunas a China, a Rusia e incluso se habla de las vacunas cubanas? No, lo de las vacunas cubanas yo directamente lo califico como un verdadero disparate. Yo conozco Cuba. Estuve en La Habana en una visita que hizo el presidente, en ese momento la presidenta. Estuve 4 días en Cuba. Cuba es un lugar de una pobreza infinita. El otro día el gobierno argentino de Fernández le mandó jeringas, analgésicos. Cuba tiene una universidad que prepara médicos, a los que se llama médicos de familia o médicos de barrio. Es la preparación que tienen los médicos, hacen atención primaria de la salud. Te dan un analgésico, un ibuprofeno, una inyección. Yo no creo que Cuba esté en condiciones de fabricar una vacuna con el nivel de tecnología, de seguridad y de previsibilidad que tiene que tener una vacuna que solamente los grandes países del mundo lo pueden hacer. Sí puedo creer que Rusia esté en condiciones porque además Rusia hizo la vacuna contra el ébola. Y el componente de la Sputnik, que la revista técnica, médica, ha dicho que es buena vacuna, bueno, indudablemente puede darse o abrirse un crédito en el caso de Rusia. China, que también fue el país generador de esta pandemia, que todavía no la explicaron los chinos, aun cuando se empieza a discutir en los escenarios internacionales. El otro día en la reunión de los presidentes del G7 hay una demanda de explicaciones a China. Si este fue un virus que se escapó del laboratorio, si es producto de la falta de rigor sanitario que tienen con los alimentos, en fin. Cada tanto China te manda alguna pandemia. Hace poco tuvieron que matar a más de 200 millones de cerdos. En fin, no quiero hacer política anti-China, pero digo,
que yo creo que es mala praxis. Creo que es impactarse en su propia política sanitaria. Creo que no haber hablado haber intentado una bilateral con Biden como presidente electo, después de haber hecho incluso declaraciones. Creo que seguir sosteniendo políticas internacionales como el voto de abstención con Nicaragua tampoco nos abre ningún crédito. La verdad, no nos abre ningún crédito. Ninguna expectativa hay de dónde está parada la Argentina. De ser tolerante con Maduro. No sé qué negocio es para la Argentina. ¿Qué implica eso? ¿No tener vacunas o tener vacunas de determinado tipo y no tener otras? No sé. O no tener, ojo, cuidado con esto. Cuidado con lo que pasa con el Fondo Monetario, cuidado con Estados Unidos como el principal accionista del Fondo Monetario. Cuidado con las implicancias de si no hay un acuerdo con el fondo, qué pasa con el Club de París. Y ya la calificación, ya ni siquiera de país emergente, sino de un país que está solo y espera, es tremenda para la Argentina. Lo cual indica la necesidad de cambios. Cambios que tiene que producir este presidente. Este presidente tiene que abrir su visión, convocar a la oposición, construir otro diálogo, convocar al mundo empresario, al mundo sindical, al sector público a trabajar. El sector público la justicia está parada en Argentina. Yo tengo mi estudio en la calle Paraná y Córdoba, pleno corazón de tribunales. Es una zona desértica de la ciudad. Los jueces están trabajando a distancia, el Poder Judicial está cerrado, en fin. Me parece que no estamos a la altura de una situación de emergencia como la que vive el país. Acá hay varias preguntas que quisiera unir en una, porque se nos acaba el tiempo. Usted mencionó en un momento de la charla que se han fundido comercios, pequeñas industrias. En la Argentina, por ejemplo, pymes. Citó el tema de la hidrovía y el peligro de que pueda ser estatizada. La pregunta es, ¿esto forma parte de una mala praxis desde el punto de vista técnico-económico o en el fondo hay un proyecto político-económico de estatizar la economía argentina en su totalidad? A veces yo quisiera creer que simplemente es un debate por las cajas. Digamos, cuando se habla de la unificación del sistema público-privado y de obras sociales sindicales de salud, digo, bueno, puede ser que sean muy importantes los recursos que se manejan en ese sector. Y como el país es un succionador, digamos, de recursos, cuando veo la hidrovía también puedo llegar a tener la misma mirada, pero cuando veo otras decisiones creo que hay pensamientos viejos en la Argentina. Hay algunos que les gustaría mucho tener una visión muy parecida a lo que era la Alemania democrática de Hohenberg, que fue la última Alemania antes de la caída del muro, en donde el Estado controlaba todo, en donde después la incorporación en realidad no era la democrática, era la Alemania oriental, que se entienda bien, la Alemania detrás del muro. La Alemania que después se integra obliga a un proceso de apertura, de privatizaciones, de todas las empresas estatales de ese mundo. Pero bueno, hay algunas ideas, especialmente por el lado del ministro de la visión económica de Kicillof, de esas miradas estatales de la Alemania oriental. Son ideas viejísimas. La Argentina va a crecer cuando se liberen las fuerzas del mercado. Cuando hagamos capitalismo en serio, cuando los curas se dediquen a dar misa y no a meterse en cuestiones que son de Estado. El otro día, y lo digo como una experiencia realmente muy interesante, en el Parlamento italiano se iba a debatir una ley contra la homofobia. Y el Vaticano pierde hasta las formas y el estilo, porque en general el nuncio, el embajador ante la República Italiana, ante el gobierno italiano, hablaban. Ahora hicieron un documento público y un repudio a la ley que iba a votar el Parlamento. Mario Draghi, que fue presidente del Banco Europeo,
un hombre de calidad, de nivel, una visión de seriedad extraordinaria, le contesta al Vaticano y a nuestro Papa de que Italia no es un país confesional, es un país laico, con una visión plural, donde también tiene que defender a las minorías, y por eso el Parlamento Europeo va a votar esta ley, por más que al Vaticano no le guste. Lo que quiero decir que la visión católica en la Argentina también es parte de nuestro problema. La Argentina laica de 1880 fue la que creció y que la convirtió en un gran país. Esta visión de la pobreza uniformemente pobre, igualitaria, de la pobreza del igualitarismo, es letal para el destino argentino. Es realmente tremendo. Y después, si bien los curas villeros hacen una tarea loable, ayudando a mucha gente humilde, yo también esa experiencia la viví. En los 70 la viví. Cuidado con estos temas, cuidado con estos temas. Cuidado con este ejército de izquierda con camiseta roja de la avenida 9 de Julio, cuidado. Cuidado con la falta de presencia militar en la Patagonia. Cuidado con los salarios de las Fuerzas Armadas que cobran sueldos miserables. Y que hay una mirada descalificadora hacia las Fuerzas Armadas todavía. Cuidado con esta lógica porque nos lleva puesto como país. Miguel Ángel, hay el concepto de pobrismo, y yo lo vinculo a algunas preguntas que me han hecho llegar, justamente por el tema de la educación, es decir, la necesidad de fortalecer la educación argentina, y una educación argentina que hoy transmite también en algunos de sus valores esta idea del pobrismo. ¿Qué valor le asigna usted a la educación para poder salir de esta crisis? Para mí es central y es fundamental volver a recuperar la educación que tuvo en algún momento la Argentina. Yo soy un producto de la educación pública. La escuela primaria de guardapolvo blanco igualitaria, la escuela secundaria con examen de ingreso, saco azul, pantalón gris y corbata azul. Todavía me queda la cultura del saco azul a mí, que aprendí en la escuela secundaria. Y la universidad con examen de ingreso. Y el modelo era un modelo de excelencia. Y la educación es la salida para hacer una sociedad mejor, el trabajo y la educación. Ahora, no había sindicatos como hay ahora. Estos sindicatos que manejan el modelo educativo, está perdida la educación. A ver, Baradel quería que vacunaran a todos los docentes. La provincia de Buenos Aires vacunó a todos los docentes. Ahora, no volvieron todavía a clases. Hay un montón de lugares en la provincia de Buenos Aires donde no volvió a la escuela primaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que, bueno, acá hay un trasvasamiento del poder de la sociedad hacia los sindicatos. Hasta a estos sindicatos radicalizados. No puede ser que una actividad como la docencia, que debería ser una actividad esencial, que no puede parar, tiene como más de 10 gremios. Hay como 10 gremios. Multiplicidad de gremios. Todos tienen personería, todos representan algo, todos discuten algo. Siempre hay alguno que para, es como los gremios de la aviación. En fin, bueno, este es un modelo de reformas imprescindible que hay que hacer con los propios sindicatos. Hay que trabajar con ellos porque ellos saben que están perdiendo empleo y no el modelo de doble indemnización por despido no es un modelo que la empresa termina cerrando, que es el peor escenario. No te paga nada, además. Vas al proceso concursal y a la quiebra y a la cola, porque en general los que siempre pierden en un proceso de quiebra son los trabajadores. Pero bueno, espero haber estado a la altura de lo que importa el Rotary como espacio de debate político en la Argentina. Acá me llegó una pregunta, me sigue llegando, su opinión sobre las restricciones para que regresen los argentinos a 600. No, todo ridículo. Es todo ridículo y además inexplicable, porque, a ver, ¿cuál es el límite para que vuelvan de Estados Unidos los argentinos, si vienen todos vacunados? Cuando alguien entra de la Argentina a Estados Unidos, lo primero que hacen, le preguntan, ¿está vacunado? No, bueno, haga 20 metros, ahí a la salida del aeropuerto lo van a vacunar. Y la verdad, limitar el ingreso, la mayoría de la gente que se ha ido a Estados Unidos, a Miami. Creo que hay como una especie de
digamos, de cobrarles el precio de haberse ido a vacunar a Estados Unidos. No le encuentro otra explicación, me parece irracional. Y además sigue con la política de restricciones. Si vos tenés que cuidar algo, cuidad. A ver, podés poner alguna restricción a la India, porque ahí está la cepa, de acuerdo a los epidemiólogos, la Delta, qué sé yo, o la variable inglesa, en fin, ahí podés hacer algún control mayor, cuarentena, tiempo de ingreso al país para que no hisopado, todos los testeos, todo lo que implica, pero volver a cerrar como único mecanismo es un mecanismo medieval, que ahí la Argentina es el medioevo. Es la única respuesta que tenemos frente al flagelo de la pandemia. Miguel Ángel, ya sobre el final, usted es la tercera vez que podemos contar con su presencia en el Rotary, y siempre me hacen llegar una persona a la misma pregunta. Está fuera de Cristina. El tema de Cristina. Y la pregunta que sí. Yo ya lo expliqué. Ya lo explicó. Pero lo vuelvo a decir, porque me parece importante también transmitir una visión del sistema judicial argentino. Porque la prisión preventiva, cuando la persona está derecho, y esto no es para Cristina, es para cualquier ciudadano, ahora es para Macri también. ¿Sabe cuántas denuncias tiene Macri? 240. Ayer me dijeron que el jefe de gabinete de ministros del presidente Fernández tiene 50 denuncias. Estoy hablando de Cafiero. Muchas de ellas tienen que ver con decisiones de gobierno. Lo que quiero decir es que si la persona está derecho en el sistema del Estado de Derecho, si constituye domicilio, si se presentan los requerimientos judiciales, la prisión preventiva es un mecanismo muy perverso. Es una pena anticipada, que se puede aplicar a los reincidentes, a los delitos graves de narcotráfico, a esa gente que ha delinquido. Ahora, llevarlo todo al terreno de los delitos contra la administración pública y aplicarle prisión preventiva a los expresidentes, me parece. Y además, cuando era requerida, iba ante el juez y se presentaba, declaraba, la procesaban, le elevaron la causa a juicio. Bueno, yo defiendo el principio del debido proceso y estoy en contra del mecanismo de la prisión preventiva, salvo para delincuentes reiterantes y reincidentes. Fíjese lo que pasó con la Corte Suprema de Brasil en el tema Lula. Finalmente lo terminó liberando porque no había sentencia firme. Cuando hay sentencia firme se agotó toda la vía y ahí sí proceden todos los mecanismos de desafuero, de puesta a disposición de la justicia si hay condena. La persona tiene que ir condenada, tiene que ir presa, en fin. Lo que hay que acelerar son los procesos judiciales en Argentina. No pueden durar 30 años. Menem se murió con varios procesos abiertos. Una verdadera vergüenza. Miguel Ángel, la última pregunta, sí. Me pareció a mí, o usted dijo que no está seguro de ser candidato ni aspira a ser candidato en las próximas elecciones. Lo que dije lo hice en un análisis de que en ese lugar estuve cuando tenía 40 años. Y que después pasé un largo tiempo en el Senado de la Nación. Y que estoy trabajando para la unidad de la coalición opositora. Y que si me tengo que correr y dar un espacio, lo voy a hacer. Y que si es imprescindible, necesario que yo esté en una lista, voy a estar. No le tengo miedo, digamos, al debate político y asumir los desafíos y el compromiso ese. Pero privilegio el valor de la construcción política, que me parece que debería ser el verdadero interés de todos los dirigentes. Miguel Ángel Pichetto, muchísimas gracias. Presidente Marolda. Gracias, Clara. Gracias, Clara. Miguel Ángel Pichetto, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y la verdad que, más allá de que nos haya visitado en otras oportunidades, escuchar cosas con tanto sentido común como la que usted nos ha manifestado, bueno, nos devuelven un poquitito la esperanza en la política, ¿no? Porque todo es lógico, es razonable. En un país que yo me acuerdo que el ya reconocido, la famosa frase que en este país, para cada solución hay un problema,
es casi una norma en este gobierno, que tanto nos preocupa. Bueno, escucharlo a usted es refrescante. Y la pandemia tiene estas cosas, ¿no? La pandemia hoy nos permite revalorizar la educación. Hoy ya no está, no es furgón de cola, ahora está ahí enganchadito en la locomotora. Parece que las madres y los padres votan. Y por otro lado nos permite ver cómo algunas grietas empiezan a acercar. Que el peronismo republicano esté de alguna manera encarnado en Miguel Ángel Pichetto es una muy buena razón para la política en general. Quedarán esas grietas insalvables, hay veces en esos núcleos tan duros, ¿no? Que a veces es como imposible plantear políticas de Estado. Pero qué bueno sería que por lo menos 10 cosas, 10, no más de 10, nos pudiéramos poner de acuerdo los argentinos para el futuro. Bueno, muchas gracias, perdón por estas reflexiones, que es un privilegio de ser el presidente del club. Como ya me queda este poquito. O sea que bueno, lo estoy usando. Bueno, muchas gracias, siempre muy bienvenido a este club, y que ojalá el país nos evite que nuestros hijos se sigan yendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Nuevamente a Clara y a todos los asistentes del Rotary, a los invitados. Ahí hay un amigo mío personal, Guido González Vecini, que estaba invitado especialmente por usted. Así que lo aprovecho a saludar, pero saludo a toda la gente que estuvo participando de este Zoom. Y esperamos recuperar la presencialidad. El mundo es diferente cuando hay una presencia personal. La gente creo que se entiende más. Esto es bastante complicado. Este sistema es complicado. Bueno, pero por lo menos es el que nos permitió acercarnos, hoy tenerlo a usted acá con nosotros, y estar todo este grupo grande de amigos que nos seguimos reuniendo, pese a que es esencia del Rotary, la comunicación personal, conocernos, abrazarnos, saludarnos. Bueno, eso es esencial. Lo hemos perdido, pero no lo hemos perdido. Está y vamos a seguir esperando. Bueno, muchas gracias una vez más. Gracias, Alejandro. Bueno, y pasamos ahora, le voy a pedir ahora a nuestro gobernador, que nos va a abandonar dentro de muy poquitito, Edgardo Murúa, que por favor nos dirijas la palabra para acompañarnos. Muchas gracias, presidente Alejandro. Bueno, realmente es un gran placer para mí visitarlos hoy. Si alguno recuerda, yo comencé la gobernación con mi primera visita al Rotary Club de Buenos Aires. Fue el primer club en el cual me presenté como gobernador. Y hoy, finalizando ya el periodo, y es el último del periodo, quería, especialmente por eso se lo pedí a Alejandro, finalizar como mi última visita a una reunión habitual ordinaria del club, finalizar en el Rotary Club de Buenos Aires. Quería agradecerle y felicitar a Clara por la excelente desempeño en todas las reuniones, en este ciclo de oradores que ha prestigiado y nos informa y nos amplía la mirada a todos los rotarios cuando participamos de esta reunión del Rotary Club de Buenos Aires. También quería agradecer a Carolina y a Viviana por las gestiones y siempre el buen humor y la disposición para resolver cualquier cuestión administrativa. También a todos los socios de Buenos Aires que participaron del equipo distrital, fundamentalmente a Jorge Grimpel, el presidente de Fundación Rotaria, José Milei, Walter Ramírez Moyano, José Scali, Guillermo Combal, y espero no olvidarme de nadie más. Por último, quería mencionar que hoy, justamente 30 de junio, terminamos formalmente el año rotario. Y quiero expresar mi gratitud fundamentalmente al presidente Alejandro Morolda por su esfuerzo y el compromiso demostrado durante todo este año. Nos ha tocado a todos los presidentes y a los rotarios enfrentar un tiempo difícil. Seguramente no es el que hubiéramos elegido, pero ha sido el nuestro. Por eso es mayor la satisfacción de haberlo podido transitar con entereza y efectividad. Lo felicito al presidente por la gestión y el liderazgo ejercido en este proceso de cambio sustancial que ha comenzado en nuestra organización y que no disminuirá pasada la pandemia. Hemos sido protagonistas de un periodo histórico y los aliento a tomar las nuevas herramientas que adoptamos y encontrar una manera de convertirlas en una parte permanente de lo que hacemos.
Esta es la primera vez, creo desde que se formó el nuevo distrito, que el Rotary Club de Buenos Aires obtiene la mención presidencial. Esta es la máxima distinción que otorga el presidente Rotary Internacional a un club por el cumplimiento de las metas y los logros obtenidos en el año. Así que mis sinceras felicitaciones al presidente y a todo el club. Este año difícil, inesperado, año de cierres, aislamientos y epidemias, ha sido también un año en el que hemos demostrado determinación, fortaleza y un profundo vínculo de compromiso con las comunidades a las que servimos. Durante la charla de hoy se ha mencionado varias veces la educación, y Rotary Club de Buenos Aires es un club permanentemente comprometido con la educación, que yo también coincido es la solución a gran parte de nuestros problemas, si no a todos. Espero que nos podamos encontrar pronto para brindarnos el abrazo postergado en este año, y los aliento a todos a seguir recordando el lema presidencial de este año, ya que todo lo que hacemos abre una oportunidad para alguien en algún lugar. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Estoy seguro de encarnar en la idea de todos nuestros socios, que has hecho una gobernación estupenda, con un gran nivel, con un nivel de actividad que me cansaba verte circular por tantos lugares con un mensaje positivo, concreto, abriendo alternativas. Y bueno, y tenemos una enorme satisfacción de que varios de nuestros integrantes hayan estado incorporados a la gobernación y colaborando muy activamente. Creo que hay grandes proyectos que están en marcha, que han sido apoyados por la gobernación, y voy a dar como ejemplo particular el plan de Chagas, el Chagas chico y el Chagas grande. El Chagas chico, que es donde ya estamos trabajando, y el Chagas grande, que es un proyecto que abarca a distintas gobernaciones, inclusive una binacional, para colaborar en eso que, como el paciente es pobre, no aparece la vacuna. Lamentablemente es así. Y que es tan importante porque tenemos tan afectado todo el norte de nuestro país y de varios países limítrofes. O sea que bueno, después de esta pequeña digresión, pero que hace a lo que ha sido tu gobernación y a tu apoyo en eso y en tantos otros aspectos, muchas gracias de nuestro club por tu gobernación. Y bueno, y sin duda, esperamos pronto vernos y pegarnos un buen abrazo, que está haciendo falta. Gracias. 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 Queridos amigos, le pido entonces ahora a que hagamos entonces nuestro pequeño homenaje a los del cumpleaños de este mes. Eduardo Casap, si sos tan amable. Muchas gracias, señor presidente. Como es habitual, festejamos ahora los cumpleaños de los amigos que han cumplido en el mes de junio: Julio Curuchet, Juan Carlos Cornejo, Juan Guillermo Insúa, Eduardo Melinsky, Jorge Lemus, Gustavo D'Agostino, Leo Josephson, Juan Carlos Rodríguez, Alejandro Dosores, Guillermo Borda, Ricardo Aguirre, Juan Pablo Maquiwan, Máximo Fonrush, Gustavo Piantoni, Eduardo Conesa, Rodolfo Sarno y Miguel Galmés. Miguel, cumpleaños hoy, así que día 30, Miguel, feliz cumpleaños. En este listado, el decano es hoy Leo Josephson, nacido en Alemania. En el año que nace Leo Josephson, era la República de Weimar. Alemania vivía la época de la hiperinflación y había aumentos de precios, modificaciones del tipo de cambio y abandono de la moneda como unidad de intercambio. Emiten los Notgeld, que es dinero de emergencia. Cualquier similitud es mera coincidencia. En Argentina, los efectos de la Gran Depresión, económicos y de todo tipo, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. El más joven del alistado es Juan Pablo Maquiwan, que nació en 1971. Fue un año un poco opaco, sin grandes eventos nacionales e internacionales. Era el mundo en el cual Nixon gobernaba en Estados Unidos y el general Lanús en la Argentina toma el poder
y ocupa la sede de los gremios. Esas fueron 2 etapas de nuestra Argentina y el mundo, representada por los años en que nacieron nuestros queridos amigos. A todos y en nombre del Comité de Compañerismo, muy feliz cumpleaños. Gracias. Gracias, Eduardo. Yo siempre dije que es complicado precisamente este saludo, no porque sea difícil saludarlos, al contrario, por el afecto, pero siempre vos sabés darle ese toque de interés y de calidez que todos agradecemos. Muchas gracias por este año acompañándonos. Muchas gracias, querido presidente. Pasamos entonces a las mesas chicas.